Y dicho y hecho, la tía Luisa se encerró en su cuarto y al cabo de algunos días obligó al abuelo Francisco a sentarse en una banca del jardín a escuchar la interminable relación de incestos y parentescos que había elaborado. Haz de cuenta, Francisco, que tú te casas con tu hija Clementina. Yo jamás cometería tal crimen, aseguró el abuelo Francisco. Dije, haz de cuenta, es solo una suposición. Bueno, está bien, haré de cuenta, contestó el abuelo Francisco, y tras una pausa agregó, aunque de todos modos yo jamás cometería tal crimen. La tía Luisa no escuchó la segunda negación del abuelo porque ya había comenzado a leer en voz alta su relación, y tantas veces nos la leyó a Estefanía y a mí, que ella misma acabó por creer que se trataba de un hecho real y consumado, como lo fue en efecto en más de un sentido. Ese mismo fin de semana, el abuelo, sobrio y en el goce interior de todos sus sentidos, se unió con mamá Clementina, quien en la historia de la tía Luisa era una combinación de papá Eduardo y ella misma. Y como resultado de esta unión incestuosa, a los 9 meses justos nació el tío Felipe, el cual, y no porque fuese un arquetipo de belleza varonil, sino por ser el hijo de su abuelo, papá Francisco, hermano de su madre, la tía Clementina, y tío y sobrino de sí mismo, pasó a ser el segundo Adonis de la historia. Apenas llegado a la mayoría de edad, el tío Felipe, o para ponerlo desde otro punto de vista, el sobrino Felipe, se casó con mamá Lucrecia, que era su media hermana y tía a la vez, y a la que, por cierto, estaban a punto de extirparle un pulmón plagado de tubérculos, pasando así el tío Felipe a ser cuñado de su madre, la tía Clementina, yerno de su padre y de su abuelo, papá Francisco, y concuño de sí mismo. A su vez, la tía Lucrecia pasó a ser nieta política de su padre, el tío Francisco, y nuera de la que fue a su vez su hermana, suegra y madrastra, o en otras palabras mamá Clementina, quien de esta manera pasó a ser cuñada de su hijo Felipe. De esta unión entre Felipe y Lucrecia nació nada menos que la tía Luisa, quien a pesar de haber sido entre otras muchas cosas prima de su padre, el tío Felipe, sobrina de su madre, la tía Lucrecia, y nieta de su bisabuelo, papá Francisco, nunca pasó de ser sino una combinación de sí misma. Pero eso sí, tan original y tan bonita que cuando cumplió sus 16 abriles, el mismo abuelo Francisco le propuso matrimonio, por lo cual la tía Luisa pasó a ser bisnieta de su esposo, el primo Francisco, madrastra de su madre, la tía Lucrecia, abuelastra y tía y suegra de su padre, el sobrino Felipe, abuela de sí misma, la tía Luisa, y hermana de mamá Clementina, su tía abuela. Para esto, la abuela Clementina y papá Felipe habían tenido un sobrino incestuoso que fui yo, hijo y nieto de mi media hermana, la prima Clementina, sobrino de papá, el abuelo Felipe, y 2 veces nieto de mi bisabuelo, el tío Francisco. Casi al mismo tiempo, por una diferencia de días, nació una niña de la unión del tío Francisco y de la bisabuela Luisa, Estefanía, que entre otras cosas fue tía de su abuelo, papá Felipe, media hermana de su bisabuela, mamá Clementina, bisnieta de su madre, la tía Luisa, hija de su bisabuelo, el primo Francisco, y media hermana también de su tía abuela, mamá Lucrecia, a la que por fin, siempre sí, le extirparon el pulmón y le llenaron el hueco con una bola de acrílico que era como una pelotita de ping pong.